Y yo veo a esta señora con una falda larga, parece una cristiana, parece una sierva de Dios. Y era una bruja. Tenía falda larga, tenía su moñito amarradito, qué mal. Y yo le dije a ella, ¿qué tú haces? ¿Cómo tú entraste? Y ella simplemente se me queda mirándome. Y no habla, y se me queda así fija mirándome. Le dije, o te vas, o te saco en el nombre de Jesús. Cuando le digo así, ella se queda mirándome. Le dije, no te vas, te saco. Yo la calé a la bruja y la tiré para afuera. Le dije, tú no tienes parte, tú no tienes suerte aquí. La tiré para afuera y le cerré la puerta. Después de eso, mi esposo me llama desde el trabajo y me dice, Heidi, ¿verdad? Tenía que decirte, me pasó esto con una bruja. Le dije, estate tranquilo que yo la saqué. Y la noche antes, ese personaje se me aparece en la cama. Y yo lo veo mirando en la cama. Ay. Pero el personaje no tenía brazos. Yo te puedo definir cómo era ese personaje. ¿Cómo era? Ese personaje no tenía brazos, pero tenía cuerpo de hombre. Tenía una camisa, pantalón fino, pero tenía la cabeza como un animal. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta es tu plataforma, Venancio Amparo Oficial. Esto se puso serio. Bendigo a toda mi gente linda que están entrando y se están conectando. Lo que Dios está haciendo es grande en esta plataforma. Está bendiciendo miles de personas que entran en busca de una palabra de parte de Dios. Pero hoy no me encuentro solo. Me encuentro conmigo una invitada que caiga una palabra de parte de Dios. Te agradezco, Heidi, que se presente a esta bella audiencia. ¿Cómo te sientes, ungida? Amén, nos sentimos bien, gracias a Dios, honrado con el Señor, gloria a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Heidi Cueva, nos congregamos en la iglesia pentecostal, eterno y admirable, mi pastor Vladimir Peña, junto a su esposa Andrely de Peña. Gloria a Jesús, creyendo de que el Señor va a edificar muchas vidas a través de este mensaje, a través de este testimonio, para la gloria de Dios. Amén, amén. Mi gente linda, así que comparta esto, denle like, póngase el traje de uso, porque yo sé lo que el Señor hará, será cosa grande y maravillosa. Así que, ungida, cuénteme, ¿cómo comenzó todo? ¿Cómo fue su infancia? Bueno, realmente yo vengo de una infancia bien, que digamos, o sea, de un hogar muy humilde. ¿Qué sucede? Yo nazco en una familia cristiana. Yo soy la mayor de 3 hermanos, pero mi padre y mi madre eran cristianos cuando yo nací. ¿Qué sucede? Que en el transcurso del tiempo, de los años, entonces mi padre se aparta del camino de Dios. Y mi papá y mi madre tuvieron ciertos problemas matrimoniales y esas cosas. Y el enemigo entró para destruir, porque la palabra habla claro y especifica que el enemigo vino a matar, a hurtar y a destruir. Mi padre tenía un ministerio poderoso de parte de Dios, mi madre también, pero el enemigo ganó ventaja, se le abrió puerta. Mi padre se aparta, mi padre duró 20 años apartado de Dios. ¿Qué sucede? Que mi madre duró un proceso en ese transcurso. Ella siguió en el camino del Señor, pero fue como tan fuerte lo que ella estaba atravesando que ella decidió como apartarse también. ¿Qué sucede? Que antes de mi madre apartarse del Señor, una pastora, profeta, mi madre me testifica y me dice que esa pastora fue donde ella y le dijo, mira, si tú te apartas de Dios, tú vas a llorar lágrimas de sangre por tu hija. Dios mío. Gloria a Dios. Y esa era yo. Y a pesar de que el Señor le mandó la palabra, ella como quiera se apartó del Señor. ¿Qué sucede? Que en el transcurso de los años, que donde yo voy creciendo y esas cosas, que comienzo a conocer la calle, comienzo a estar en la bebida, comienzo a tener un sinnúmero de problemas en la calle. Es tan tal que en una ocasión yo tuve un problema con unas mujeres. Ellas me agarraron de espalda. Una tenía una tijera de metal, la otra tenía un gilet. Dios mío. Pero ¿qué pasa? Que el Señor me ha dado a entender de que los propósitos de Dios no mueren. Aleluya. Satanás siempre quiere buscar la ventaja y buscar como la forma de dañar el hombre y la mujer de Dios, que son sellados desde antes de la fundación con un propósito aquí en la tierra. ¿Qué sucede? Que estas mujeres, una me toma de espalda por el cabello y me dio 5 puñaladas en la espalda. Dios mío. Sí. Entonces, la de frente quiere venir para encima de mí con un gilet. Pero yo no permitía que ella se me acercara con el gilet. Cada vez que ella venía para encima de mí, yo como que la empujaba y ella no logró cortarme mi cara. Pero la que me dio las 5 puñaladas en la espalda, me dio una puñalada aquí y me dio una aquí. Y querían sacarme los ojos. Dios mío. Pero Dios nunca
lo permitió. Y yo me vi muchas veces en situaciones de muerte, donde Satanás quería matarme, porque Satanás sabía el propósito de Dios para con mi vida. Y en una ocasión yo me encontraba ya desesperada, de yo no quería vivir en esa condición donde yo estaba viviendo. O sea, cuando tú no conoces de Dios, cuando tú vives lejos de Dios, tú haces cosas para agradar a la carne, pero no para agradar a Dios. Entonces, cuando tú te sacias los deseos de la carne con el alcohol en la calle y en ciertas áreas, al otro día tú amaneces peor de la condición que tú estabas. ¿Por qué? Porque cuando el hombre reconozca de que el único que puede cambiar esa situación se llama Cristo, entonces el hombre va a comenzar a acercarse a Dios y a decir, estoy atravesando ciertas dificultades, pero yo sé que el único que tiene el cambio de mi vida se llama Cristo. Sí. Y yo, sin conocer de Dios, yo comenzaba a orarle al Señor y a decirle, yo necesito que tú cambies mi vida. Yo no puedo estar así, yo no encuentro la felicidad de mi vida. Yo un día estaba bien, un día estaba mal. Y yo atravesé por diversas depresiones y las personas no lo sabían. Las personas me veían en la calle, me veían bebiendo, me veían gozando, me veían bailando. Pero las personas no saben el sufrimiento que yo tenía dentro de mí. Yo siempre le decía algo a mi madre, yo siempre le decía, mira, si tú no te hubieras apartado del Señor, yo no hubiera pasado esto. Dios mío, Padre. Si tú hubieses sido cristiana, me hubiese criado en el Evangelio, yo hubiera sido otra persona, yo hubiera sido una predicadora, yo hubiera sido una adoradora para el Señor. Pero tú decidiste apartarte de Dios. Y yo no la culpo ahora, ni la juzgo. En ese tiempo sí, yo le decía, yo hacía la cosa y yo le decía a mi madre, yo voy a cambiar. Yo no lo voy a volver a hacer así. Y al otro día yo lo hacía peor. ¿Por qué? Porque habían espíritus que tenían mi cuerpo dominado. Que por más que yo quería poner de mi parte, yo no podía hacer nada. Porque el único que podía dominar mi espíritu para yo poder caminar bajo el propósito era Dios. Entonces, yo siempre le decía eso a mi madre. Tal vez mi vida no hubiese sido así si ustedes no se hubieran apartado de los caminos del Señor. Tal vez yo hubiese sido otra persona. Pero ¿qué sucede, Christopher? Que las cosas que nosotros atravesamos y las cosas que Dios permite son para el testimonio de hoy. Aleluya. Yo estoy aquí sentada testificando y nadie casi sabe lo que yo estoy hablando y lo van a comenzar a ver y a conocer a través de esta transmisión. Personas que me conocen desde que yo acepté al Señor y no saben de dónde yo vengo. Por eso hay muchas personas que saben para dónde tú vas y dónde tú estás, pero ellos no saben de dónde Dios te sacó. Ellos no saben de dónde vienen. Por eso tenemos que tener cuidado hasta con cualquier palabra que podamos herir a un hermano, porque tú no sabes el proceso que esa persona está atravesando. Tú no sabes de dónde esa persona viene. ¿Entiendes? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que yo en una ocasión tengo una revelación. Y es que yo estoy con varias personas y yo veo que todas las personas se fueron y me dejaron sola. Cuando yo veo que me quedo sola, yo digo, Dios mío, pero ¿y ahora? Estoy sola. Me dejaron sola. Christopher, yo pude ver un fuego como salió así de repente. Y a través de ese fuego yo pude escuchar la voz de Dios. Porque mi encuentro y mi llamado con Dios fue algo poderoso. Fue algo sobrenatural. Por eso yo he pasado grandes dificultades, cualquier situación, y yo me he dado cuenta de que quien me llamó, quien me marcó, fue Dios. Entonces veía un fuego que salía. Yo podía ver un fuego que salía y desde el fuego yo escuché la voz de Dios que me habló audiblemente y me dijo, tú nunca has estado sola. Dios wow, mío. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En ese momento yo dije, wow, pero estoy sola, se fueron todos. Y la voz de Dios me dijo, tú nunca has estado sola. Yo siempre he estado contigo, me dijo. Y tú sabes por qué yo enciendo esta llama, para que tú veas que aunque tú no me estás viendo, yo estoy contigo. Wow. Santo. Cuando yo tuve ese encuentro con Dios, ese fue mi llamado. Así fue que Dios me llamó. Dios me llamó a mí a través del fuego. ¿Por qué? Porque el llamado mío era un llamado terrible, Christopher. Y solamente un encuentro con Dios era lo que iba a poder sacarme de la situación y de la condición que yo estaba viviendo. Y cuando yo tengo este encuentro con Dios, entonces yo comienzo a sentir el toque de Dios y comienzo como a sentir el llamado. Y de ahí en adelante fue donde yo conozco a Dios, donde yo acepto al Señor en mi corazón. Y hace 5 años de eso. Y estamos aquí. Ok, Ungida, comenzaste a tocar varios puntos de tu testimonio, de cómo comenzó todo. ¿A qué edad tú comenzaste a entrar en la bebida?
Cuéntanos. Bueno, yo comencé a beber, sin mentirte, desde los 13 años. Desde los 13 años. Desde los 13 ¿Y años. qué te llevó a eso? Es como te digo, creo que fue la misma situación en mi casa, porque nosotros pasamos unas dificultades. Mi madre pasamos una niñez un poco difícil cuando mis padres se apartaron del Señor. Mi madre tenía una condición que a veces no encontraba ni siquiera que darnos, una vida como desesperante, pero la misma condición y la misma depresión. Nosotros vivíamos en una casa que la casa se nos estaba cayendo encima. Wow. Sí, nosotros vivíamos, Christopher, la casa era de zinc y tenía un sinnúmero de hoyos, que cuando daban las 5 de la mañana, la claridad del sol era que nos levantaba. Dios mío. Sí. Nosotros vivíamos tan mal que yo recuerdo que nosotros dormíamos en un colchón, mis 3 hermanos y yo, mis 2 hermanos y yo, somos 3, y los sprines de la cama, yo los sentía igualito. Y cuando yo le decía, mami, yo estoy incómoda, mi mamá lo que hacía era que buscaba ropa vieja y la ponía debajo del colchón para nosotros poder dormir. Y mi madre en un momento dijo, no, yo tengo que levantarme, yo tengo que estudiar, yo tengo que sacar a mis hijos de esta condición. Si yo no estudio, yo no sé qué voy a hacer con mis hijos. Dios mío. Mi madre se había quedado en segundo de bachiller y yo cuidaba a mis 2 hermanos, y mi madre comenzó a estudiar de noche, terminó el bachiller, Christopher, se hizo profesional. Mi madre era descarriada, pero mi madre siempre estaba orando, creyéndole a Dios. Mi madre sabía que aunque ella se apartó del Señor, había una promesa sobre ella. Y ella nunca dejó de orar. Y orando, el Señor le entregó una beca completa. Mi madre no tenía condición de ir a una universidad. Wow. Y Dios le entregó una beca completa. Y cuando Dios le entrega esta beca completa, mi madre se hace profesional en el área de educación. Y mi madre, para la gloria de Dios, es nombrada en educación. Pero ¿qué sucede? Que el día que mi madre iba a ir a concurso, Dios la levantó de la cama. Había un profeta, había un varón que predicaba todos los días en la mañana, en eso de las 5 de la mañana, con un megáfono. Y ese varón siempre se ponía como en un alto y comenzaba a predicar. ¿Qué sucede? Que ella está durmiendo y la alarma no la despertó. Quien la despertó fue el varón cuando le dijo, levántate porque hoy es el día de tu victoria. Dios mío. Santo. Ay, Padre. Gloria a Dios. Ella testifica, santo, gloria a Jesús. Ella me dice a mí, yo estaba durmiendo y yo escuché cuando el varón me dijo, Dios me dijo a través del varón, levántate porque este es el día que te entrego la victoria. La victoria del proceso que nosotros estábamos atravesando, porque nuestra historia iba a cambiar a partir de ese nombramiento. Wow. Nuestra situación iba a cambiar a partir de ese día. Mi madre me dice que ella se levantó y fue huyendo y dijo, voy para el concurso porque ya Dios me dio la victoria. Yo voy a pasar ese concurso, gloria a Dios. Y dice ella que cuando ella fue al concurso, de sus amigas, la única que pasó el concurso fue ella. Dios mío, Padre. Santo. Las otras amigas de ella quemaron el concurso. Todavía hay amigas de ella que no han pasado el concurso. Y eso estamos hablando de unos cuantos años atrás. Y mi madre la hicieron, la nombraron, y mi madre trabaja, la tan descendida. ¿Qué edad tenías tú en ese momento? Yo tenía como 15 o 16 años ya. Porque tú sabes que fue un proceso ya desde el segundo de bachiller, mala carrera y ahí. Pero ¿qué sucede? Que cuando mi madre fue donde a mí me dijo, Heidi, me nombraron. Nosotras lo que nos pusimos fue a llorar. Dios mío, Padre. Ahí tú entendías que el proceso ya hubiese terminado. Ok, Heidi, entonces, sin el encuentro tú con el Señor, ya todo está cambiando en tu casa. ¿Tu mamá sigue siendo inconversa o se convierte en ese tiempo? Es otro testimonio. Mi madre se reconcilia el mismo día que yo me convierto. Cuéntanos eso. Pero en diferentes lugares. Ella estaba en una actividad que lo hubiesen invitado. Mi madre duró 10 años apartada. Mi madre tenía una actividad que la habían invitado y yo estoy en otra actividad que también me invitaron. Y mientras yo estoy ahí, que yo acepto al Señor en mi corazón, mi madre aceptó al Señor, pero en la otra actividad. No estábamos juntas. Al otro día, cuando yo voy donde mi madre, le digo, mami, yo nunca hubiera sido cristiana. Yo siempre andaba corriéndole al evangelio. Yo le tenía miedo. Yo siempre decía, Señor, yo no quiero ser una persona de esas que tienen ese llamado, que si no le sirven a Dios, el enemigo la mata. Yo no quería ser de esa gente. Mío. Yo no quería ser de esa gente sellada, porque yo me encantaba demasiado la calle. Y yo decía, yo no puedo dejar la calle por
por estar en una iglesia, de que cantando, porque yo no encontraba el sentido del evangelio. Cuando yo conozco el fuego del Espíritu Santo, cuando yo recibo la llenura del fuego de Dios, es donde yo entiendo que esto verdaderamente es poder de Dios. Es donde yo entiendo que esto era lo que yo andaba buscando por muchos años, que yo todavía no lo había encontrado. Y a eso que yo andaba buscando era eso, lo mismo que yo le estaba huyendo. ¿Entiendes? Entonces yo yo no quería aceptar al Señor en mi vida. Yo decía, a mí me invitaban a una actividad y cuando llegaba la hora de hacerme el llamado, yo me iba corriendo. Y yo decía, yo no quiero ser de esas personas que están marcadas. Pero entonces mientras más tú huyes, es donde más Dios tiene planes contigo. Wow. Porque yo le huía al propósito y eso lo hacía Satanás para que yo no conociera el plan de Dios con mi vida. ¿Entiendes, Christopher? Entonces, ¿qué sucede? Que yo vengo y nuestra vida cambia y yo voy donde mi mamá y le digo, acepté al Señor anoche. Mi mamá se queda sorprendida. Wow. Christopher, yo estaba llena de aretes por todos los lados. Yo tenía arete aquí, tenía arete aquí, en todos los lados. Yo parecía una loca, de verdad que sí. Porque el enemigo te pone que tú estás lindo, tú no estás lindo. Lindo tú estás cuando tú tienes la gracia de Dios. Esto se puso cero, mi gente. Comparta esto, denle like, recomiéndaselo a alguien. Entonces, Heidi, contarte un par de tus testimonios donde por poco te matan. No sé cuál fue el motivo de que esa mujer te atacara de esa manera. ¿Cuál fue el motivo? Bueno, mira, yo estaba bebiendo en un drink y estábamos ahí en un matiné de los domingos. Yo siempre iba a los matines los domingos desde por la mañana y nos ponían a beber, ya tú sabes, hasta que raya el alba. Y yo era muy problemática, de verdad que sí, yo lo reconozco, yo era muy liosa. Si yo quería pelear contigo y tú pasabas por el lado, yo te topaba para que nos fuéramos al bollo. O si yo no quería saber de ti, yo estaba caliente. ¿Tú entiendes? Yo trataba de que se armara el lío. ¿Y qué sucede? Que una de las muchachas estaba bailando con un muchacho y yo empujé a la muchacha. Cuando la muchacha me dice, ¿qué pasó? Yo le digo a ella, ¿qué? Y la desafío. Pero la muchacha no me enfrentó, ella se fue. Cuando ella se va, ella iba a buscar a otra amiga. Ay. Y va y le dice lo que pasó. Pero yo estoy con muchísimas mujeres, pero cuando me pasó eso yo estaba sola. Yo estaba bebiendo con muchísimas mujeres, muchísimas amigas del mundo. Y cuando a mí me dieron las puñaladas, yo estaba sola. ¿Tú sabes quién estaba ahí? Mi mamá. Mi madre me dice a mí que ella estaba en la casa haciendo algo y ella sintió, mira, Christopher, es un testimonio poderoso. Dice ella que ella sintió como que alguien le dijo, busca a tu hija. Eso fue antes de darme la puñalada. Busca a tu hija. Y ella me dice a mí que ella se echó 2,000 pesos. Y salió a buscarme. Mi madre no acostumbraba a buscarme. Mi madre dejaba que yo llegara ya, porque ya mi madre me hubiera soltado. Y cuando ella fue, que le dijeron, busca a tu hija, ella fue y me buscó. Y cuando nosotros veníamos saliendo del drink, entonces, bajando otro drink que había cerca, es donde una me agarra de espalda, yo estaba borracha. Yo andaba desalmada. Dios mío. Y yo no acostumbraba a andar desalmada. Yo siempre andaba con tijera en mi cartera. Yo andaba con gilet. Yo andaba con sevillana. Dios mío. Sí, yo andaba armada a los dientes. Porque siempre tenía un problema. Entonces yo decía que yo no podía andar desalmada porque tal vez yo ando desalmada y me van a matar. Porque me pasó. Yo tenía problemas con otra mujer y ella tenía un cuchillo grandísimo aquí atrás. Y ella me dijo, y ahora dime. Y yo no tenía ni un pincho en la mano. Y yo dije, esta mujer me mató aquí. Pero como te digo, los propósitos no mueren. Tú sabes la vez que Satanás quiso matarme. Y cuando ella me dijo, y ahora que yo vi ese cuchillo de ese grandísimo, yo dije, ¿qué yo voy a hacer? Esta mujer me va a matar. Había un muchacho que vendía chimi al lado. Y yo me acerco al chimi, le cogí un cuchillo escondido al muchacho del chimi. Cuando yo le cogí el cuchillo escondido al muchacho del chimi, le dije, ¿y ahora qué? Cuando ella vio como que yo, dijo, vengo ahora, espérate. Se desapareció. Ay. Se fue. ¿Y qué pasó entonces en ese momento? No, entonces ese fue el otro problema que te digo, que yo andaba desarmada. Por eso entonces yo siempre andaba desarmada. Entonces cuando me agarraron con las puñaladas, entonces la que tuvo el problema conmigo en el colmado, ella vino con un gilet. Ella compró un gilet y la otra vino con una tijera. ¿Qué sucede? Que la tijera me agarra de espalda por el cabello. Yo estoy borracha, yo no tengo fuerza, el borracho no tiene fuerza. Yo estoy desarmada. Yo no sé cómo yo me voy a defender. Mi madre está ahí, pero mi madre está en una esquina hablando con una persona. Mi madre no se da cuenta de que a su hija se la están matando acá. Mi madre no se da cuenta de que a su hija se la están puñando. Y cuando yo siento como que me están puñando la espalda, tú sabes, como que con el caliente, como que tú no lo sientes. Pero entonces la de frente del gilet venía para donde mí. Cada vez que ella se me iba a acercar, yo le daba con el pie y la tiraba para atrás.
Y ella nunca pudo llegarme a la cara con el gilet. Pero la de la espalda, cuando ya va como por las 5 puñaladas, porque ella me dio 5, entonces yo empiezo como a perder fuerza. Y empiezo a sentirme así como decaída y me desmayo. Cuando yo me desmayo, ella me da una puñalada aquí, arriba de este ojo, y me da una abajo de aquí de este ojo. Y yo dije, me sacaron los ojos. Yo solamente le decía a mi mamá, porque cuando se armó como el murmullo, entonces mi mamá se da cuenta que es su hija. Estoy tirada, llena de sangre, no tengo fuerza, estoy desmayada. Entonces, cuando me levanta mi madre, yo simplemente le dije a mami, me sacaron el ojo. Dios mío, Padre, comparta esto, denle like, recomiéndaselo aquí. Yo creo que este testimonio va a bendecir a muchas mujeres que están mirando este testimonio. Entonces, Heidi, está en el suelo, tu madre está llorando. Lo primero que tú dices, me sacaron los ojos. Y cuéntame, ¿te llevan al médico? Entonces, nadie quería llamar al médico. Mi mamá está desesperada y nadie quería llamar al médico. Aleluya. Santo Dios. Entonces mi mamá decía, pero me la van a dejar morir, ayúdenme. Y la gente tenía miedo de llamar al médico porque dije que cuando una persona te herida, que la llevan al médico, dije que te agarran preso, comienzan a hacer investigaciones de que qué pasó y eso. Y después un muchacho en un motor, yo me le subí, yo atento a mí, yo me le subí yo misma. Yo me levanté y le dije, llévame, tú me vas a dejar morir aquí. Y me le monté el muchacho y el muchacho me llevó al médico con mi madre. Cuando llegamos allá al hospital, el doctor le dice a mi madre, si le peligró un pulmón, cogió aire, no hay esperanza. Dios mío, Padre. Entonces se lo dijo delante de mí. Yo dije, Dios mío, me voy a morir. Le dijo, no hay esperanza, si le peligró un pulmón. Y entonces me hicieron como una placa aquí en la espalda y no me tocó nada. No me tocó nada. No me peligró nada. Las puñaladas no llegaron a mis pulmones. Los ojos no me tocaron los ojos. Me quedaron cerca de los ojos, pero no me tocaron los ojos. Yo dije, wow, yo soy un salami. Un milagro. Yo decía, yo soy un salami porque yo no sabía que era Dios que me estaba guardando. Porque cuando tú no conoces a Dios, tú no reconoces de qué Dios que está metiendo su mano. Tú no reconoces de que cuando tú estás en una situación, es la mano de Jehová desciende sobre ti y te saca. Dios mío, eso tú lo entiendes cuando tú conoces a Dios. Porque luego Dios me lo dio a entender. Porque el tiempo pasa y yo conozco a mi esposo y tenemos otro problema en otro dream. Dios mío, ay Padre. Sí, cuéntanos, ¿qué pasó entonces en ese dream? Tenemos otro problema en otro dream. Mi esposo tiene un problema con una persona. Mi esposo puña a la persona. Y la persona entonces está buscándolo para vengarse de lo que él le hizo. Y mi esposo se va, pero yo quedé atrás. Entonces cuando yo quedo atrás, el hombre me agarra a mí. Ay. Él me agarra y me agarra por el cabello nuevamente. Y me va a volar la cabeza con un machete. Dios mío, Padre. Eran como las 3 de la mañana. No había nadie. Simplemente me acuerdo que había como una señora al frente, como un apartamento, como una segunda. Y yo escuchaba nada más la voz de esa señora que le decía, no la mates. Le decía, ella no tiene la culpa. Wow. Ella decía, no lo haga. Y cuando él jaló el machete ya para cortarme la cabeza, porque no escuchaba, estaba loco, estaba endemoniado. Cuando él jaló, que buscó impulso, un machete nuevecito, yo solamente dije una palabra que nunca se me ha olvidado. Dije, Dios mío, ¿hasta qué he llegado? Wow. Pero cuando tú dices, ¿hasta qué he llegado? Dios ni siquiera ha comenzado. Dios mío, ay Padre. Las cosas de Dios ni siquiera han comenzado. Esos son testimonios, esos son cositas. ¿Para qué, Christopher? Para que una persona que esté del otro lado de la pantalla, que esté escuchando esta transmisión, conozca de que hay un Dios. Todopoderoso. Un Dios que cambia. Que aunque muchos digan, no va a salir nada de ella. Está perdida. Dios diga, yo tengo mucho que hacer. O sea, yo tengo un camino preparado para ella. Hay personas, Christopher, que mientras yo oraba por este día, el Espíritu me decía, hay personas que están pasando la misma condición que tú pasaste. Y por eso yo necesito que tú testifiques lo que yo hice, de donde yo te saqué, las veces que yo te libré. Hay personas que están pasando un sinnúmero de depresiones.
Personas que están en el suelo, que están caídas, que dicen hasta aquí he llegado, se acabó. No puedo más, voy a soltar. Creyentes, personas cristianas con depresiones dentro de las iglesias, que se han sentado en la silla del conformismo, que se han conformado con simplemente estar ahí, pero depresiones que los están matando y eso no lo sabe nadie, solamente lo sabe Dios. Y Dios vino a hablar con esas personas que están en esa condición y a decirle, levántate de donde tú estás. Christopher, dice la palabra que Agar en una ocasión sale huyendo de Sarai porque Sarai le estaba afligiendo. Ajá. Pero cuando Agar sale huyendo, dice la Biblia que el ángel de Jehová se le aparece y le dice, ¿para dónde tú vas? ¿De dónde tú vienes y para dónde tú vas? Vuélvete y mantente sumisa en aquel lugar porque yo te voy a multiplicar. Y de ti haré una gran nación. Pero hay algo poderoso y es que el ángel no le dijo a Agar que su multiplicación venía a través de su desierto. Aleluya. Santo. Yo decía, pero ¿por qué el ángel no le dice que en el desierto es que va a venir su multiplicación? Y el Espíritu me ministró porque hay personas que si yo les revelo que viene un desierto puede ser que se devuelvan. Porque hay personas que tienen miedo hasta de pasar los desiertos y los procesos de Dios. Cuando los procesos son los que te van a llevar a conocer al Dios que tú tienes. El Dios que tú conoces, tú lo vas a conocer en el desierto. ¿Entiendes? Entonces, Agar sale antes del tiempo huyendo. Y luego, ¿qué sucede? Que cuando Agar llega al desierto y llega al propósito, entonces Dios le acuerda a ella la promesa. Dice que Agar andaba errante en el desierto. La palabra errante, estamos hablando de una persona que no encuentra salida. Una persona que no haya qué hacer con su vida. Una persona que dijo, ya se acabó. Dice que ella soltó al niño y se apartó para no ver cuando el niño muera. Y hay personas que han hecho eso mismo, Christopher, que están errantes y cerrados en una condición. Wow. Y dijeron, yo voy a soltar el ministerio. Yo voy a soltar mi llamado. Yo voy a soltar lo que Dios puso en mis manos. Pero entonces ahí es donde el ángel de Jehová va a llegar al encuentro de esta persona. Y le va a decir, acuérdate lo que te prometí allí. Te dije que había una multiplicación. Entonces, estás en el desierto, pero vas a recibir la multiplicación. Wow. Porque Jehová no olvida su promesa, Christopher. Jehová no olvida la promesa que Él le ha hecho a su pueblo, a sus hijos. Todo lo que estamos aquí, estamos caminando por una palabra de parte de Dios. Y aunque el tiempo pase y todavía tú no estás viendo la palabra cumplir, créeme de que tú la vas a ver. Si tú sigues creyendo la palabra, tú la vas a ver. El ángel le dijo, levántate, toma el muchacho. Dios vino a decirle a un sinnúmero de personas que están en las redes, levántate donde tú estás y toma lo que te entregué. Dios mío. Levántate de la condición que tú estás atravesando y acuérdate lo que yo te dije que voy a hacer. Hay un sinnúmero de personas que tal vez están en el suelo y dijeron se acabó, pero no. Dios te dice hoy, levántate y recuerda lo que yo voy a hacer contigo. Y recuerda lo que yo te he prometido. Dios mío. Christopher, mira, cuando la persona ala el machete sí, para volarme la cabeza, vino un muchacho por atrás y agarró el machete. ¿De dónde él salió? Yo no sé. Yo no sé de dónde salió ese muchacho, Christopher. Cuando el muchacho agarra el machete del lado de la espalda del de atrás, sí, solamente le dice, ¿qué tú vas a hacer? Tú estás loco. ¿Por qué tú la vas a matar a ella? Ella no tiene la culpa. Y cuando el muchacho, lo que el muchacho hablaba con el otro hombre, yo me le fui. Wow. Yo me fui corriendo y yo dije, wow, me salvé nuevamente. Pero ¿qué sucede? Que cuando el Señor, ya yo estoy en el camino del Señor, yo entro como en un éxtasis. Y yo comienzo a ver como un resumen de todas las veces que Dios me libró. De todo lo que Dios hizo conmigo sin estar con Él. Dios mío. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios no muere. No muere. Yo no conocía a Dios, pero Él me estaba guardando desde ese tiempo para este tiempo. Y yo siempre he dicho, yo estoy asignada para este siglo. Este es mi tiempo. Este es el siglo que Dios preparó para mí. Todos los procesos y las dificultades que yo pasé fue para este tiempo. El problema es que tiene que haber un proceso de preparación. Y cuando el Señor me recordó todo eso, yo dije, Dios mío. Y el Señor me dijo, de todas esas, fui yo Jehová que te libré. Dios mío. Santo. Ay, pues entonces, Heidi, ¿qué edad tiene cuando decide aceptar a Jesús? Oh, yo acepto al Señor cuando yo tengo 5 años en el Evangelio. A los 25 años ya acepté al Señor. Decide aceptar a Jesús, a los ¿no? 25 años. Ok, sí. te convierte. ¿Cómo fue tu forma de búsqueda? ¿Quién te ayudó a cómo buscar a Dios? ¿Quién fue esa cobertura? Cuéntame. Mira, cuando yo me convierto estaba en pandemia.
Las iglesias estaban cerradas. Dios mío. Cuando entró la pandemia, hubo un sinnúmero de cristianos que se apartaron del Señor porque se enfriaron, tú sabes, al no estar congregándose, pero hubieron un sinnúmero de personas que Dios trajo en medio de la pandemia. En medio de la crisis, Jehová comenzó a levantar. Y cuando nosotros aceptamos al Señor, mi esposo y yo, porque no aceptamos al Señor juntos, el mismo día, mi esposo siempre me decía, vamos para la iglesia, vamos a visitar. Yo le decía, yo no, vete tú, yo. Cuando mi esposo vio que yo acepté al Señor, que yo fui la primera que dije, sí, yo quiero a Cristo, mi esposo se quedó sorprendido. A él le preguntaron, ¿tú quieres a Cristo? Él dijo, no. Y cuando me preguntaron a mí, que yo dije, sí, él dijo, profeta, yo también quiero a Cristo. Aleluya. Mi esposo solamente estaba esperando la decisión mía. Christopher, cuando nosotros nos convertimos, estamos en pandemia, no se puede salir. Nosotros comenzamos a ver prédicas de este hombre de Dios, de Juan Carlos Harrigan. Juan Carlos Harrigan. Hombre que de verdad, mira. Señor lo bendiga. Que, sí, amén. Realmente que a través de las prédicas de Juan Carlos Harrigan, yo comencé a ver sus 3 testimonios que él tiene sobre la llenura del Espíritu Santo. Y yo dije, yo necesito eso. Que Harrigan está predicando. Yo necesito eso. Porque eso es lo que me va a ayudar a mí, ese fuego es que me va a... Yo le decía al Señor orando, Señor, yo quiero danzar como danzan los cristianos, así. Yo quiero sentir poder, yo quiero sentir lo que ellos sienten, yo quiero hablar los idiomas que ellos hablan. Dios mío. Ay, Yo decía, yo no quiero hablar idiomas humanos, yo quiero hablar idiomas espirituales, idiomas sobrenaturales. Y una búsqueda profunda, ayuno, silicio, oración. Orábamos 6 de la mañana, 3 de la mañana, 3 de la tarde, silicio, ayuno larguísimo en busca de la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me llenó a mí al mes de yo aceptar al Señor. Dios mío. Cuando yo recibo la llenura, el Espíritu Santo me dijo, eres un 911. Me dijo como a Jeremías, he puesto mi palabra para ponerla por obra. Estando en tu casa, Dios te dijo eso. Sí. Yo tuve encuentros sobrenaturales. El Espíritu Santo me mostraba a mí. Yo tenía, mi niño, que es el más grandecito, que ahora va a cumplir 6 años ahora, sí, tenía 11 meses. Y el Espíritu Santo me mostraba a las brujas, literalmente. Espérate. Háblame un poquito de esa experiencia de una bruja. Sí. Háblame. Mira, yo, esa persona vivía por donde yo vivo. Una señora prieta, fea. Y yo... El niño siempre me lo estaba molestando algo en el techo, pero yo era cristiana. Ya yo era estado del Señor, pero no tengo tanta experiencia. Pero yo lo que sé es que estoy buscando a Dios, que estoy prendida, que hablo lengua. Lo que yo no sé es que cuando yo hablo lengua, esos demonios caen. Santo. Y en una yo decía, Señor, yo estoy buscando tu presencia. Yo quiero que tú me muestres quién es esa que me está atormentando a mi hijo. Porque es que no pueden comerse a mi hijo. Y yo pude verla, igualita. Y yo la vi así, en una revelación. Yo le dije a ella, mira, tú eres la que anda atrás de mi hijo. Y ella se asombró y dije, tú eres la que andaba atrás de mi hijo. No, que sí. La segunda vez que me encuentro con una bruja, la encontré en el pasillo de mi casa. ¿Y qué hora era? Christopher, eran las 6 de la mañana. Pero esa bruja visitó a mi esposo en la madrugada. Cuando esa bruja visita a mi esposo en la madrugada, mi esposo, la bruja lanza a mi esposo en la cama. Y mi esposo perdió fuerza. Y cuando mi esposo se levanta a las 6 de la mañana y se va a trabajar, entonces yo me levanto y vuelvo y me acuesto. Y la misma bruja que venció a mi esposo, que tumbó a mi esposo en la cama, esa misma bruja entonces se me para en el pasillo y se queda mirándome. Dios mío. Y yo veo a esta vieja, esta señora con una falda larga, parece una cristiana, parece una sierva de Dios. Y era una bruja. Tenía falda larga, tenía su moñito amarradito, qué malo. Sí. Y cuando yo veo a ese personaje, yo ni siquiera entro en miedo. Yo lo que le digo, ¿qué tú haces aquí? ¿Cómo tú entraste aquí? Eso fue lo que yo le pregunté. Dios mío. Dije, ¿cómo tú? Porque yo lo que sé es que hay una cobertura que ella no puede cruzar. Y yo le dije a ella, ¿qué tú haces? ¿Cómo tú entraste? Y ella simplemente se me queda mirándome. Y no habla, y se me queda así fija mirándome. Le dije, o te vas, o te saco en el nombre de Jesús. Dios mío. Cuando le digo así, ella se queda mirándome. Le dije, no te vas, te saco. Yo la calé a la bruja y la tiré para afuera. No, espérate. Mi gente, comparta esto. Entonces, Heidi, tú la agarraste y la sacaste. La tiré para afuera. Le dije, tú no tienes parte, tú no tienes suerte aquí. La tiré para afuera y le cerré la puerta. Christopher. Después de eso, mi esposo me llama desde el trabajo y me dice, Heidi, ¿verdad? Tenía que decirte, me pasó el tío con una bruja. Le dije, estate tranquilo que yo la saqué. Dios mío, ay padre. Santo. Me dice, Heidi, mira, una bruja Y yo, tranquilo. Yo la saqué. Le cerré la puerta. Y han sido un sinnúmero de experiencias espirituales.
Estos días se me paró un personaje al frente de la cama así. Y yo estoy acostada y yo voy a predicar un día después. Y la noche antes, ese personaje se me aparece en la cama. Y yo lo veo mirando en la cama. Ay. Pero el personaje no tenía brazo. Yo te puedo definir cómo era ese personaje. ¿Cómo era? Ese personaje no tenía brazo, pero tenía cuerpo de hombre. Tenía una camisa, pantalón fino, pero tenía la cabeza como un animal. Wow. Santo. ¿Cómo no esa imagen cómo era? ¿Qué animal era? Él tenía la cara como un perro. Pero el color de esa cara era como un morado, como cuando a una persona le dan un golpe, como un morado. Así. Entonces la tenía como larga la cara. Pero no tiene brazo. Y tiene cuerpo de hombre. Y él me está mirando en la cama. Y yo le pregunto, ¿qué tú miras? Santo, ¿qué tú haces aquí? ¿Quién tú eres? Pero no habla. Está mudo, me está mirando de frente. Cuando digo yo, empiezo, lo reprendo, peleo con él y se va. Cuando le pregunto al Señor, ¿por qué no tiene brazo? Eso fue lo que me llamó la atención. ¿Y tú sabes lo que me dijo el Señor? Porque Él puede mirar, pero no puede tocar. Santo. Wow. Wow, gracias Espíritu Santo. Me dijo, Él puede mirar. Él puede mirar. Él no tiene brazo porque Él no puede tocarlos. Porque hay una cobertura de parte de Dios sobre los hijos de Dios. Entonces, si algo sucede es porque así mi Padre lo ha permitido. Hay un sello. Hay algo que nos tiene cubierto. Dice que el que habita el abrigo del Altísimo está morando bajo la sombra del Omnipotente. Y yo necesito que una generación comience a creer lo que dice esta. Christopher, la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando tú conoces el misterio que tiene la palabra de Dios, tú no eres igual. Tú no eres el mismo cristiano. Tú no eres la misma cristiana. Dios mío. Ay, Padre. Entonces, Heidi, en pandemia comenzaste a buscar a Dios. Recibiste la llenura del Espíritu Santo. Lo que le cuesta a mucha gente en años, lo recibiste en tiempo de pandemia donde no se podía ir a la iglesia. Entonces, en pandemia fuiste bautizado en lengua de fuego. Cuéntanos esa experiencia. ¿Cómo fue? Yo, una noche antes de recibir la llenura del Espíritu Santo, el Señor me lo mostró en un sueño. Me dijo, te voy a entregar. Ay, santo. Dios mío. Una noche antes, yo veo esa persona que me habla y me dice, te voy a entregar la llenura, pero tú tienes que caminar bajo la llenura. Me dijo, te voy a entregar el bautismo del Espíritu Santo, pero tú necesitas caminar por los frutos del Espíritu Santo. Me decía así. Cuando yo me levanto a las 6 de la mañana, a la hora de mi oración, yo le digo a mi esposo, estoy tan frustrada con este bautismo que me soñé que me dijeron que me lo iban a entregar. Yo pensé que era el tanto quererlo, que ya yo estaba soñando, me dije que lo iba a tener. Pero mentira, era el Señor que me estaba revelando que ya estaba ahí. Y yo le dije a mi esposo, yo estoy tan frustrada con la llenura del bautismo del Espíritu Santo que ya yo siento, ya yo me estoy soñando de que me lo van a entregar. Yo escuché un personaje que me dijo que me lo iba a entregar. Mi esposo me dijo, créelo, Dios te lo va a entregar hoy. Christopher, yo me hinqué a orar. Y le dije, Señor, aquí estoy, tú sabes qué es lo que yo te estoy pidiendo. Yo no dije más nada, Christopher, yo más nunca supe de mí. Yo sentí como cuando se desprende un peñadero de agua. Así como tú escuchas como el agua, como va descendiendo. Yo sentía que ese peso de agua cayó sobre mí. Y cuando cayó ese peso de agua sobre mí, yo estaba asustada porque yo estaba esperando la llenura, pero yo no sabía en qué forma iba a venir la llenura. Y cuando yo siento como ese despeñadero que cae sobre mí, yo siento como me arropa ese río de agua viva. Christopher, el agua viva que yo duré tanto tiempo buscando, lo encontré con Dios. Cuando yo siento esa llenura, yo siento como que todo el vacío se fue. Todas las cargas. Christopher, yo sentía como que yo tenía algo en mi espalda. Y yo sentí como que vino una persona, tomó lo que yo tenía, que pesaba bastante, como el peregrino, y me la quitó y la puso como a un lado. Entonces ahí se cumple el versículo que dice, venid a mí todo el que esté cargado y cansado, que yo lo haré descansar. Cuando yo siento como que ese personaje me quita esa carga de encima, yo me sentía liviana, así, normal. Yo decía, Dios mío, siento una paz. Después de ahí, ya tú sabes, después cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo y la llenura, ya ahí empezó el Señor a activar mi ministerio. Yo leía la Biblia y yo no entendía. Yo decía, pero ¿qué soy? Y yo siempre me veía predicando en diferentes escenarios. Yo decía, pero ¿qué soy? ¿Cuál es mi llamado? Me veía predicando, pero yo no entendía esto. Yo decía, Señor, pero ¿cómo predico si yo no entiendo esto?
Entonces empecé a buscar la revelación de la palabra de Dios en los montes. En los montes. En los montes, Christopher. Cuéntame, ¿cómo fue tus experiencias en los montes? Que hay gente acá que pregunta siempre si cómo puedo ir a los montes, qué sucede, qué experiencia puedo tener, qué tengo que hacer para hacerlo. Cuéntame tus experiencias. Mira, Christopher, nosotros descubrimos un monte cerca de allá, de donde vivimos, y comenzamos a visitar este monte. Un monte que cuando tú ibas entrando, mucho antes de llegar, tú sentías la presencia de Dios en el camino. Tú decías, hoy Dios se va a glorificar. ¿Qué sucede? Que para llegar al monte hay todavía, porque el monte está ahí. Para llegar al monte hay muchos obstáculos, mucha basura, mucho incómodo el camino. Y todos esos obstáculos nosotros teníamos que atravesarlo para poder llegar al monte. Pero ¿qué sucede? Que a nosotros no caían agua. Nosotros nos mojábamos en aguacero. A nosotros nos comían los mosquitos. Nosotros llegamos a cortarnos. Mi esposo le llegó a picar, ¿cómo que se llama esto? El fogarate. Sí. Mi esposo tuvo que ir hasta los hospitales a medicarse porque nosotros pasamos un proceso buscando de Dios. Que tal vez personas dicen, Christopher, pero mira dónde Dios te ha llevado. Pero tú no sabes el precio que yo he pagado para estar aquí. Porque hay personas que dicen, yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero que Dios me use como Dios te usa, pero tú estás haciendo para que Dios lo haga. Hay un precio que hay que pagar. Yo tenía que estar siempre 24 horas buscando de Dios, porque de donde Dios me sacó fue algo muy fuerte. Entonces, cuando venían los ataques, el enemigo lo que me decía, vete para el mundo, porque yo entré en un desierto de escasez terrible. Y yo decía, pero yo estoy pasando esta escasez porque yo quiero. Si yo me parto de aquí, yo voy y busco lo que sea. ¿Entiendes? Porque cuando tú quieres agradarle a Dios, cuando tú quieres servirle a Dios, son muchas las cosas que tú vas a tener que dejar. Entonces, ¿qué tipo de experiencia, Heidi, tuviste Christopher, en el monte? y cuando yo escuché la voz del Espíritu que me dice, el varón del cementerio. Me dijo, el varón del cementerio está ahí. Cuando yo escuché la voz que me dijo así, sí, tenía un sombrero negro. Ese personaje siempre se nos aparece allá. Pues ese personaje persigue a mi esposo, porque mi esposo fue libertado de un espíritu de muerte. Con mi esposo fue llevado a cementerio, a hacer pacto con un demonio. Él lo llevaron a diferentes brujos. Y hubo un brujo que pidió sangre de cocodrilo. Porque así como existen las cosas buenas, existen las cosas malas. Oíste, el mundo espiritual es real. Cuando yo entro en esa dimensión, entonces yo puedo ver cómo hay legiones de demonios rodeando mi casa. Yo podía ver la casa rodeada así de demonios, muchos, millares de demonios. Y el Espíritu Santo me dijo, hoy se levantan, porque hoy van a tener un encuentro y van a saber quiénes son los que están con ustedes y quiénes son los que están en contra. Yo podía ver como un personaje introdució una espada en mi boca. Cuando él sacó la espada, yo le dije, ¿qué es esto? Y me dijo, puse mi palabra, que es la espada del Espíritu, en tu boca. El humano no va a entender esto. Christopher, yo vi cómo se abrió un portal del cielo. Yo vi caballos blancos. Nico, fallítalo. Yo vi ángeles en caballos como descendían como rayos. Y bajaron en 5 segundos. Wow. Y yo podía ver espadas con fuego, que los ángeles tenían espada en la mano. Y mientras yo veía la visión, yo le decía a mi esposo, veo esto, veo aquello, veo ángeles, llegaron. Yo le decía a mi esposo, llegó el ejército de Jehová. Que esos ángeles comenzaron a cortar cabezas. Yo podía ver las cabezas de los espíritus como salían volando. Mientras nosotros hablábamos lenguas, se activaba algo en el mundo espiritual. Y el Señor me dijo a mí, necesitaba activarlo. Pero es que yo no podía activarlo a través de nadie. Yo lo iba a hacer a través de ustedes mismos. Porque el proceso que ustedes atravesaron, fui yo que lo entré en ese proceso para que se encuentren con mi gloria.